Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a ocuparnos de la historia y vamos a hablar de la historia de un país. Es una de las historias más largas que estén documentadas. Hablamos de la historia de Egipto y en particular vamos a detenernos hoy en lo que se llama el Imperio Antiguo. El tema de hoy es el Antiguo Imperio Egipcio y vamos a revisar cómo era la vida allí en esos tiempos, cómo estaba organizada política, social y militarmente esa sociedad, qué rol cumplía el faraón, cuál era la religión que profesaban en el antiguo Egipto, cómo era su escritura, esos jeroglíficos de los que tanto hemos oído hablar y hemos visto, cómo fue que construyeron las pirámides y esos templos tan enormes y que seguimos además pudiendo apreciar en la actualidad. Son muchas las preguntas sobre el antiguo imperio egipcio. Vamos a empezar a hacerlas y las primeras se las haremos obviamente a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Marcelo Campaño. Marcelo es doctor en historia, se especializa en temas de egiptología y del origen de los estados antiguos. Es secretario de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesor titular de Historia Antigua 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigador de CONICET. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Juan? Un gusto estar de vuelta por acá. Igualmente. Bueno, ¿cuándo comienza el Imperio Antiguo en Egipto? Lo primero que habría que decir es que es un imperio, ¿no? Porque hay un tema ahí con la terminología. La tradición egiptológica usa indistintamente, para hablar de los periodos de la historia egipcia, reino o imperio. Como sinónimos. Como sinónimos. En realidad tiene que ver con el país en el cual se hablaba. Los ingleses hablaban de reino, los franceses hablaban de imperio. Tiene que ver con las realidades políticas del siglo XIX en esos países, que le aplicaron a la cronología, ¿no? Entonces se habla de un imperio antiguo, un imperio medio, un imperio nuevo, o un reino antiguo, reino medio, reino nuevo. Perfecto. Entonces, el imperio antiguo en realidad no es que sea un imperio en un sentido a lo romano, ¿no? Claro. de un estado que se expande más allá de las fronteras que se consideran tradicionales. Eso en todo caso en la época del Reino Nuevo, posteriormente pasa, pero no en esta época. Esta época Egipto es un reino, un estado importantísimo en términos del desarrollo que tiene, pero no constituye un imperio propiamente dicho. Bien. Entonces, el Estado en Egipto surge en la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo, digamos, 3.500 años antes de Cristo. Muy antiguo. Claro, empieza a haber algunos testimonios que nos permiten pensar que ha habido esos procesos de cambio que asociamos a la aparición del Estado. Entre ese periodo y lo que tradicionalmente se define como el periodo del Reino Antiguo, tenemos unos 800 años. Hacia el 2700, con el comienzo de la dinastía 3, a nivel general se reconoce el comienzo de ese periodo que llamamos Reino Antiguo, que va hasta el final de la dinastía 6, hacia 2200 a.C. O sea que ocupa buena parte del tercer milenio antes de Cristo. ¿Y cómo era la civilización en Egipto antes del establecimiento de este estado faraónico? Claro, a principios del cuarto milenio, antes del Estado, lo que había en el Valle del Nilo eran básicamente comunidades aldeanas, comunidades de campesinos que cultivaban, que tenían sus animales. Y sobre eso se construyen a nivel político algunas formas de liderazgo. A veces la terminología antropológica habla de jefaturas. Son líderes locales que tienen cierto control, cierto prestigio a nivel de su aldea o de un grupo de aldeas de las que ellos son jefes. Sobre eso se da ese proceso de cambio tan fuerte, tan dramático, que es el del origen del Estado, ¿no? Que es el de la aparición de una estructura de dominio en donde tenés funcionarios, donde tenés básicamente el monopolio de la coerción en manos de un grupo minoritario de la sociedad. ¿Y a qué se denomina Horus? ¿Y cuál era el vínculo que tenían los antiguos egipcios? ¿Qué creencias tenían con respecto a la divinidad? Claro. Horus es una divinidad en el antiguo Egipto, es un dios halcón, un dios celeste se dice, ¿no? Un dios del cielo, que se asoció desde muy temprano a la figura del rey. Entonces el rey en Egipto era Horus, ¿no? El rey en Egipto era considerado una divinidad directamente, pero no cualquier divinidad, sino Horus, Porque Horus en el mito aparece como el dios
que es el hijo del rey que había sido asesinado, que es Osiris, y que es el rey gobernante, por así decir. Una vez que Osiris ha muerto, Horus asciende a la condición de rey. Por lo tanto, todos los reyes gobernando en Egipto son Horus, y al morir se transforman en Osiris, el padre que había muerto. O sea, estos dioses se encarnan en los distintos reyes, o algo así. Sí, digamos, hay una asociación. Hay toda una discusión sobre si se puede hablar de una identificación, una asimilación, una encarnación, pero en todo caso lo que está claro es que la representación del rey era la de Horus, ¿no? Bien. Horus simbolizaba la figura del rey. Entiendo que había un reino en el Alto Egipto y el Bajo Egipto. ¿Qué diferencias tenían uno y otro? Sí, la tradición que le cuesta mucho trabajo ir cediendo terreno habla de un reino del Alto Egipto y un reino del Bajo Egipto antes de del comienzo de la primera dinastía. Esto es una cuestión que cuesta mucho remover, en todo caso porque quizá los manuales de texto la siguen repitiendo año tras año, edición tras edición. En realidad esto corresponde a una elaboración muy posterior de los propios egipcios antiguos, que pensaban su historia en términos de dos mitades siempre, de una dualidad. El rey era en todo caso el que articulaba todas las dualidades, y pensaban la idea de un reino en el Alto Egipto, en el sur, equivalente, casi idéntico a otro en el norte, que terminaban uniéndose en la figura de un primer rey. En realidad hoy en día el proceso que te comentaba del origen del Estado se observa más en el sur de Egipto, en lo que sería el Alto Egipto. Allí es donde tenemos los primeros núcleos evidentes de urbanismo, de diferenciación social. Y los procesos de cambio en el norte son un poco posteriores. Hay una serie de cambios interesantes, pero no son equivalentes. Entonces, digamos, la percepción actual es que tenemos en el sur una serie de núcleos que al principio quizá eran independientes y luego se unifican, y que luego se expanden políticamente hacia el norte, en tiempos sí de lo que tradicionalmente llamamos la primera dinastía. Bien, ¿y cómo es que se produce esta unificación y quién fue el primer faraón? Claro, esa también es una pregunta difícil, porque yo te podría dar un nombre, Narmer, que es el primer rey de la primera dinastía, tal como tradicionalmente la definieron posteriormente un sacerdote egipcio llamado Manetón, que es el que define las dinastías, y como lo reconoce la tradición egiptológica actual. Pero Narmer es el primer rey de la primera dinastía. Esto significa el rey que gobierna por primera vez un territorio unificado desde la primera catarata del Nilo hasta el mar Mediterráneo. Pero claro, antes de él hay documentados incluso otros reyes que quizá gobernaron sobre escalas territoriales un poco menores, claro, pero que se remontan seguramente varios siglos hacia atrás respecto del 3000, que sería más o menos la época en términos redondos en que Narmer asume como primer rey de la primera dinastía. Ahí ya estamos hablando de faraón. Sí, a ver, faraón es una palabra muy posterior en el uso. En realidad es una deformación griega de una palabra egipcia que significa que significa palacio, ¿no? Los egipcios identificaban a su rey, por un lado con Horus, y por otra parte con el palacio en el que habitaba. Claro. ¿No? Es decir faraón es decir palacio, literalmente. Y perdón, ¿qué representaba el faraón y cuál era el alcance de su poder? Bueno, como te decía hace un momento, el faraón en Egipto era un dios, ¿no? Entonces la caracterización política del rey viene por delante una caracterización en términos de divinidad, ¿no? Es decir, para los egipcios el rey no era solamente la cúspide del poder político, sino el garante de la existencia cósmica. Había Egipto porque había rey, ¿sí? Por supuesto, desde un punto de vista, si se quiere, más sociológico, el faraón en Egipto es la cúspide de una estructura política sumamente fuerte, sumamente vertical, en la que el rey es efectivamente el eje de la articulación política respecto de la cual el resto de la sociedad se organiza. Tengo entendido, vos me dirás si esto es así, que las dinastías tercera y cuarta representan de alguna manera una especie de época dorada de este imperio antiguo. ¿Esto es así y por qué? Bueno, hablar de épocas doradas depende un poco del cristal con que se lo mire. Lo que sí podemos decir es que la dinastía 3 y 4 son esas dinastías que han trascendido básicamente por las construcciones monumentales, ¿no? La dinastía 3 es la dinastía del rey Djeser, que es el de la pirámide escalonada. Una pirámide que en ese momento implica un antes y un después respecto de las construcciones. Y la dinastía 4 es la dinastía de Keops, de Kefren y de Miserino, de las pirámides de Giza, esas que se ven en el decorado. Son quizá
el momento cúlmine, por lo menos de un tipo de estrategia de construcciones, porque son las más grandes de todas, no las únicas, hay muchísimas otras pirámides a lo largo de ese periodo y del Reino Medio que vendrá después, pero estas son las más grandes de todas y las que más se han preservado. Claro. En algún sentido, desde el punto de vista arquitectónico, uno podría decir que es una edad de oro, pero depende un poquito, como te decía, del cristal con que se lo mire. En el próximo bloque vamos a estar hablando sobre las pirámides, pero ya que mencionabas a Keops, me parece que es un buen momento para presentarlo. Marcelo, ¿quién fue Keops? Este señor. ¿Quién fue Keops? Keops fue un recordado faraón. Fue el segundo rey de la dinastía cuarta y el artífice de una de las construcciones más relevantes del antiguo Egipto, la pirámide de Giza. Fue hijo del faraón Snofru y de Etéferes. Los historiadores calculan que su reinado se extendió durante 23 años, entre 2589 y 2566 a.C. Según los datos historiográficos, durante este periodo el Imperio del Nilo gozó de uno de sus grandes momentos de esplendor cultural. De todos modos, como todos sus antecesores, Keops mantuvo un sistema absolutista, concentrando casi todo el poder y preocupado por su proceso de divinización. De las pocas fuentes históricas que narran la vida de Keops, se encuentra el relato de Heródoto. Tras su viaje a Egipto, el historiador lo describió como un gobernante despiadado y un déspota que exprimió al máximo a su pueblo con tal de llevar a cabo sus proyectos personales. También indicó que el faraón habría coartado las prácticas religiosas tradicionales, clausurando templos y santuarios para concentrar todo el culto divino en su persona. Sin embargo, Heródoto viajó a la tierra de los faraones 2000 años después de la muerte de Keops. La veracidad de su relato entra en oposición con las descripciones registradas en el papiro de Huéscar, una serie de textos escritos entre 1650 y 1540 a.C. En este relato mucho más cercano a su época, Keops es descrito como un gobernante oriental tradicional, bondadoso, amable con sus inferiores e interesado en la naturaleza de la existencia humana y la magia. ¿Quién fue Keops entonces? Podría ser tanto el déspota que describió Heródoto como el buen gobernante que surge de los papiros. Lo que sí se sabe es que continuó las campañas militares de su antecesor para proteger la frontera de Nubia y asegurar las vías comerciales hacia Oriente. La pirámide de Giza fue construida para ser la tumba del faraón, siguiendo la costumbre de todos los monarcas egipcios. Pero cuando los arqueólogos entraron a la cámara del rey, en el interior de la construcción encontraron que el sarcófago de granito estaba vacío. A diferencia de muchos otros faraones, los restos de Keops se encuentran desaparecidos. ¿Dónde está su cuerpo? Es otro de los grandes interrogantes, por ahora sin respuesta, que el rey nos dejó. Un misterio que, bueno, persiste hasta la actualidad, pero no es un misterio cuál era la organización política, ¿no? En esta época del Antiguo Egipto. No. Esto se conoce bastante bien por la información histórica que tenemos. A ver, como decíamos en el bloque anterior, Egipto era una estructura estatal. Por lo tanto, la organización política corresponde a la que es propia de este tipo de experiencias políticas. Existe una estructura central en torno de la figura del rey y una serie de funcionarios en torno de la corte central. Luego hay también una estructura política a nivel, lo que podríamos llamar provincial, ¿no? Lo que los antiguos egipcios llamaban nomos, ¿no? que eran regidos por gobernadores que dependían de ese poder central. En ese sentido, la estructura política fue suficientemente eficaz para, durante siglos, garantizar la unidad política de todo ese territorio. ¿Y qué puedes contarnos de la organización militar de este Antiguo Egipto? Bueno, paradójicamente, en relación a esa importancia que Egipto tiene en esta época, la estructura militar es relativamente modesta. De hecho, ni siquiera se distinguen en las titulaturas de los funcionarios títulos específicos militares, como sí pasará en el Reino Nuevo, que es esa época más expansiva, cuando Egipto ingresa fuertemente en Siria, Palestina y en Nubia. En esta época las campañas militares eran campañas más bien punitivas, relacionadas con grupos preferentemente nomádicos del Sinaí o de Palestina o de otras regiones en el marco africano, pero no había una actividad, a ver, por decirlo de alguna manera, no había un antagonista militar a la escala de los que sí encontrará Egipto en el Reino Nuevo, y por lo tanto la dimensión de lo militar está más acotada a la figura de la simbólica del Estado, que efectivamente hace del rey un guerrero, pero no se traduce esto, por lo menos con la documentación a la vista, que hubiera implicado un despliegue militar demasiado significativo. Y con respecto a la organización social, ¿qué podés contarnos?
Bueno, este tipo de sociedades estatales implican también una élite muy concentrada, que es la que dispone básicamente del poder político, pero también de los recursos económicos centrales. Hay que pensar que el faraón era considerado el propietario último de todo Egipto, por ser el garante de su propia existencia. Y en la base de ese tipo de sociedades, y lo que es la mayoría de la población, tenemos otra vez población campesina, ¿no? Organizada en sus aldeas, tal vez no de un modo tan diferente del que había antes de los estados, pero con la gran diferencia ahora de tener que tributar a esos estados y por lo tanto de generar excedentes tanto en producción propiamente dicha de los cultivos como de trabajo, ¿no? Como mano de obra para las construcciones, entre ellas las construcciones como las pirámides. Hay un elemento geográfico clave, entiendo, para esta civilización, que es el río Nilo, ¿no? ¿Qué función, qué relevancia tuvo el Nilo para lo que fue la actividad económica del antiguo Egipto? Claro, el Nilo es la gran vía de comunicación en Egipto. La mayor parte de los traslados en larga distancia se hacía a través del río y no por tierra. Hay que pensar que en esta época en Egipto ni siquiera está ingresado no solamente el camello, tampoco el caballo. Por lo tanto, el paso por tierra era básicamente paso a pie. Entonces el río, además con el ancho que tiene y la capacidad de traslado que tiene, era fundamental para los traslados de todo tipo y por lo tanto también para los traslados de bienes económicos, ¿no? Y no solamente bienes económicos en el sentido de producción, los bloques de piedra que se llevaban para luego construir las pirámides también tenían un trecho de traslado por el propio río, ¿no? Claro. Entonces el río es efectivamente estructurante de la vida económica del antiguo Egipto. ¿Y por qué fueron tan relevantes los antiguos egipcios en relación con la escritura? Bueno, es que la escritura aparece en términos absolutos. Hay dos contextos iniciales de aparición de la escritura, que es en la antigua Mesopotamia. Hasta hace poco tiempo se pensaba que era el origen único y primero, pero también en el antiguo Egipto hay tablillas de unos 3.200 años antes de Cristo en el sur de Egipto, antes de la unificación política a la que nos referíamos, lo que hacen de Egipto uno de los núcleos de aparición de lo escrito más tempranos, ¿no? Tenemos un informe. Muy bien. ¿Lo vemos, te parece? La escritura en el antiguo Egipto. En 1799, cuando Napoleón Bonaparte y sus soldados se encontraban en Egipto, el capitán Pierre-François Bouchard descubrió la llamada Piedra de Rosetta en el norte del país, que contenía inscripciones jeroglíficas. Se trató de un hallazgo clave para descifrar uno de los grandes misterios del antiguo Egipto, su escritura. Los escritos egipcios más antiguos conocidos se remontan al año 3250 antes de nuestra era. En esa época ya existían varios sistemas gráficos, tanto en rocas como en vasijas. Los egipcios se acostumbraron a atribuir un sentido a esos signos con independencia de su soporte y a asociarlos entre sí de acuerdo con reglas precisas. La innovación que dio lugar al nacimiento de la escritura fue otorgar un carácter fonético a los signos gráficos. A su vez, eso contribuyó a que un mensaje escrito en un contexto se podía entender en otro totalmente distinto. La llegada del papiro, el papel hecho con los tallos de las cañas que crecían a la orilla del Nilo, cambió todo. Se empezó a escribir con pequeñas cañas puntiagudas, mojada en una especie de tinta preparada a base de agua, goma y sustancias vegetales. Los escritos realizados miles de años antes de Cristo pudieron ser descifrados en 1822 a través de aquel hallazgo de los hombres de Napoleón. Fue Jean-François Champollion quien lo logró. La piedra contenía un antiguo decreto faraónico. Comparando con las lenguas ya conocidas, Champollion pudo establecer el código. Además del jeroglífico, los egipcios empleaban la escritura hierática, limitada a los sacerdotes y personas de gran cultura, y la demótica, que era usada por el pueblo. La escritura jeroglífica tuvo alrededor de 750 signos. El sistema era complejo, pues estaba formado por 3 componentes distintos. Los ideogramas, cuyo significado era el mismo elemento que estaba representado. Los fonogramas, que eran dibujos que representaban los sonidos, y los determinativos, compuestos por signos que indicaban a qué tipo de objeto pertenecía el icono representado. Los textos se escribían en cualquier sentido, menos de abajo hacia arriba, y las frases se organizaban en líneas y columnas. No existían reglas de puntuación, por lo que los signos se agrupaban en cuadrados. Debido a su dificultad, la mayoría de los habitantes no sabían leer. Este tipo de escritura era utilizada para realizar inscripciones en monumentos, pirámides, sarcófagos, tumbas y esculturas. Era una forma de arte y tenía un valor sagrado. Para los egipcios, la escritura jeroglífica era el lenguaje de los dioses.
Hablábamos hace un ratito, Marcelo, de Keops, lo habíamos situado en la cuarta dinastía. Tengo entendido que a partir de la sexta dinastía empieza a perder un poco de poder, pierden un poco de poder los faraones y la unidad del imperio también empieza a resquebrajarse. ¿Qué pasó? Bueno, justamente, al final de la sexta dinastía se va dando una dinámica que quizás viene de antes, en el que efectivamente, como decías, el poder central pierde terreno frente a los poderes provinciales, ¿no? Algunos autores asociaban esto a una crisis climática nunca bien demostrada. Lo que sí es cierto es que la dinámica política de las épocas anteriores fue generando cierta, vamos a decir así, concesión hacia los poderes locales, ¿no? De a poco esos gobernadores que eran designados por el rey se iban asentando territorialmente, iban generando como familias a nivel regional que iban manteniendo luego descendientes que asumían la condición de nomarca, ¿no? Estos jefes de nomos. Y hacia el final de la dinastía 6 lo que se advierte es que esas familias regionales tienen un poder comparable prácticamente al que tiene el rey. No en lo simbólico, porque el rey era una divinidad y eso era siempre respetado, pero sí que a nivel de la gestión política, ¿no? De la administración, cada vez hay menos contacto con Memphis, con la capital del reino antiguo donde moraba el rey, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, lo que está en la base de un desenganche entre el poder político del rey y el poder simbólico del rey, que es un dios, ¿no? Lo segundo no quedó cuestionado, pero lo primero fue lo que empezó a fragmentarse, ¿no? Se ingresa entonces, hacia el final del tercer milenio, en un periodo que convencionalmente se llama el primer periodo intermedio, por ser un periodo en el que no hay un núcleo unificado, en el que Egipto va a verse fragmentado en términos de organización política y en donde varias regiones van a tener como una autonomía plena desde el punto de vista propiamente político. ¿Y qué faraones podemos destacar de este periodo al que estás refiriéndote, Marcelo? Bueno, de la dinastía 6 hay una serie de reyes importantes, porque algunos gobiernan prácticamente 80 o 90 años, un rey llamado Pepi. Luego, por supuesto, el primer periodo intermedio es un periodo donde los gobernantes gobiernan por poco tiempo. Si hablamos de los periodos posteriores, Egipto luego ingresa en dos periodos muy relevantes desde el punto de vista de estos estados otra vez muy fuertes y muy estructurados. El Reino Medio, donde aparecen reyes como Sesostris III, reyes muy importantes desde el punto de vista de la expansión política. Luego hay otro periodo de fragmentación que llevaría un tiempo discutir. Y luego viene el periodo del Reino Nuevo, que es tal vez el más importante en términos de expansión, entre las dinastías 18 y 19. En la dinastía 18 están los monarcas, varios de ellos de nombre Tutmosis, que llegan hasta las nacientes del Éufrates, por ejemplo, hacia el norte, y hasta muy al sur, a la Alta Nubia, en su expansión. Y en la dinastía 19, que continúa luego de un periodo crítico, que también se llevaría tiempo contar, son los Ramésidas, ¿no? Particularmente Ramsés II, que es el otro gran constructor que nosotros conocemos, básicamente ya no tanto por las pirámides de Giza en el norte, sino por los templos del sur, ¿no? Particularmente los que están muy al sur, como Abu Simbel, donde están esos colosos, 4 colosos de piedra. Tengo un informe y creo que los colosos se ven en el informe sobre el legendario Ramsés. Ramsés II, también conocido como el Grande, es uno de los faraones más célebres del imperio egipcio. De todos los monarcas, ninguno como él cuenta con mayor documentación de su existencia y las acciones que llevó a cabo durante su reinado. A lo largo de todo el Valle del Nilo aparece el nombre del rey grabado sobre fachadas, en la base de las columnas o en frisos de las paredes de construcciones remotas. Ramsés fue el tercer faraón de la dinastía 19. Gobernó unos 66 años, desde 1279 hasta 1213 a.C. Entre otros aspectos llamativos de su gobierno, se lo recuerda por haber sido el esclavizador del pueblo hebreo, que impulsó el éxodo hacia la tierra prometida. Era hijo del faraón Seti I. Miembro de una familia militar, creció dentro de un entorno castrense que lo fue formando como guerrero. Apenas tenía 14 años de edad cuando su padre lo nombró corregente del imperio. Un par de años más tarde, Ramsés ya tenía autoridad sobre parte del ejército. Según las inscripciones encontradas en las construcciones a lo largo del Nilo, ya desde entonces se lo describe como un astuto y joven líder. Antes de ser faraón, conoció el campo de batalla. Acompañó a su padre a diversas campañas y como comandante en jefe llevó a cabo una campaña contra el reino de Kush en el año 8 del reinado de Seti.
Durante su mandato, Egipto conoció su época de mayor esplendor gracias a la prosperidad económica que favoreció el desarrollo de la literatura y las ciencias y que le permitió erigir grandes construcciones. Hizo levantar templos enormes. No solo se dedicó a llenar las riberas del Nilo de majestuosas edificaciones, sino que también usurpó muchas a sus predecesores, incluido su padre. Respecto a su vida personal, también existen datos documentados. Se dice que Ramsés tuvo decenas de reinas, esposas y amantes, y fue dejando cientos de hijos e hijas a lo largo de sus dominios. Sin embargo, fue la bella Nefertari su gran amor. El faraón le llegó a dedicar el segundo templo de Abu Simbel. En este santuario, la imagen de la reina tiene el mismo tamaño que la del rey, algo totalmente inusual en Egipto. Ramsés tuvo una vida larga e intensa que condujo a su imperio a uno de los momentos más destacados de su larga existencia. Pero todo tiene un final y te hago una última pregunta, Marcelo. ¿Cómo es que llega y cuándo el final del Imperio Egipcio? Bueno, si hablamos del imperio en general, pasando el imperio antiguo, que ya discutimos esa crisis del 2200, hay varios finales para apuntar, ¿no? Uno sería el final de la experiencia política y cultural unificada, que yo creo que es con la llegada de Alejandro Magno, cuando se inicia un periodo nuevo. Pero todavía hay un periodo, el periodo tolemaico, claro, que llega hasta Cleopatra, que es un periodo donde todavía hay un gobierno autónomo político ya volcado a una articulación cultural un poco más compleja. Con la muerte de Cleopatra, Egipto es anexado al Imperio Romano y a partir de allí pierde independencia, ¿no? En ese sentido hay un final político. Pero todavía un final cultural durará bastante tiempo más, ¿no? Durante el Imperio Romano, Egipto sigue siendo potente culturalmente, pero va a ir virando en términos del ingreso del cristianismo y luego del islam, como no solamente como religiones, sino como culturas que resignifican Egipto y que lo hacen más parecido al Egipto contemporáneo que conocemos. Marcelo, siempre un placer escucharte y recibirte, ¿eh? Estuvo buenísimo, nos contaste la historia antigua de Egipto a toda velocidad. Muchas gracias. A vos te decimos que podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Vamos a seguir hablando del antiguo imperio egipcio, vamos a hablar de pirámides, vamos a hablar de tumbas y de templos. Después de la pausa seguimos con Todo Tiene un Porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué, tema de historia hoy. Estamos hablando del antiguo imperio egipcio, pero antes de seguir con nuestro tema, alguien quiere preguntarnos algo. Es Gloria Carrá. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué querés saber? Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Te quiero hacer una pregunta. A ver si me puedes contestar esto. ¿Por qué los mosquitos durante la noche nos zumban en el oído? Besos. Qué molesto, ¿no, Gloria? Te cuento. Resulta que los mosquitos se sienten atraídos por nuestro calor corporal, el ácido láctico del sudor y el dióxido de carbono que exhalamos, señales que utilizan para detectarnos en la oscuridad. Una vez que están sobrevolando nuestra cabeza, es imposible no oír el inquietante zumbido que surge de la rápida agitación de sus diminutas alas. Qué molesto, ¿no? Qué insoportable. Volvemos a nuestro tema y vamos a hablar ahora de pirámides, tumbas y templos en el antiguo Egipto. Y para hablar sobre eso recibimos a nuestra próxima invitada. Hoy nos visita Diana Avellaneda. Diana es licenciada en Historia de las Artes, es investigadora y curadora independiente, es docente universitaria, autora de los libros Debajo del vestido, Historia de la ropa interior femenina y de Entre jaguares de lana y dragones de seda sobre iconografía textil. Diana es directora del Museo del Perfume. Y siempre estamos muy contentos de recibirte. ¿Cómo estás, Diana? Bien, ¿vos, Juan, cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, estás rodeada de pirámides y quería preguntarte por ellas. Surgen justamente en el periodo del que estamos hablando. ¿Qué son las pirámides y qué representaban para los antiguos egipcios? Bueno, las pirámides son tumbas únicamente para los faraones. Bien. Y es cierto, es verdad, surgen en el antiguo imperio, porque anteriormente se enterraban con lo más elemental sería un tel, que quiere decir montículo, que es un orificio en la tierra, un depósito al que se le dejaba un montón
montículo de tierra para destacar el lugar. Eso en el caso de la gente más simple. Después se empezaron a enterrar en mastabas. Las mastabas son también, lugares subterráneos que tienen como una especie de banco arriba sentado, como si fuera una habitación trunca, con 2 cámaras. Generalmente se enterraban, ya te digo... ¿Es lo que estamos viendo? Sí, exactamente. Digamos, a nivel del piso para abajo. Y en las otras se hacían ofrendas y se ponía, alguna escultura, estatua del difunto. Tumbas más ricas ya parecen estas en relación a la primera, ¿no? Sí, claro, porque la otra es, más prehistórica, si querés, pero de todas maneras se sigue manteniendo eso. Bueno, estas mastabas al principio eran de barro cocido, de ladrillo. Entonces, el gran cambio con respecto a las pirámides, y algunas mastabas también, que seguramente va a surgir el tema, es que empiezan a usar la piedra. Entonces, las pirámides son tumbas hechas en piedra, en roca, a veces recubiertas con piedra caliza, y que destacan por su imponencia. La de Keops, por ejemplo, tenía como 130 metros de altura. Destacan el lugar del faraón, que, como dijo Marcelo, era considerado un dios, y esto es un corredor a la eternidad. Es decir, la pirámide es como un corredor que te lleva a la vida más allá, que es la idea obsesiva del mundo antiguo, ¿no? En el caso de Egipto. ¿Y cuáles son las pirámides más importantes de este periodo? Bueno, las más importantes son las de Giza, las de Keops, la de Keops, Kefren y Miserino. La de Keops es la más grande y son el único referente que tenemos de las maravillas del mundo antiguo, lo único que quedó en pie. Pero también había otras pirámides, y más o menos se calculan en un número de 100 aproximadamente. Llegó a haber 100 pirámides en el antiguo Egipto. Claro, pero te quiero decir que las pirámides no eran esto que vemos ahora en el medio del desierto, que nos parecen enormes, pero el desierto en realidad es más grande aún que la pirámide. Esto formaba parte de un complejo que era amurallado, lo cual ya te limita la visión. Cuando llegás parece mucho más enorme, y había también algunas capillas, había algunas pirámides más chicas, incluso vacías, que podían ser para los familiares. O sea, había otras más bajas, menos importantes, dentro de este gran complejo, con túneles también, almacenes. Te pregunto por algunas puntuales. ¿Qué características tiene la pirámide escalonada de Zoser? Bueno, se refirió Marcelo a ella, ¿no? Creo. Sí, también. Mira, esa es fundamental, porque esa idea que yo te conté de la mastaba básica, que ya empieza a ser en piedra, lo cual nos está hablando ya de un material no perecedero que dura para la eternidad. Es importante porque de esa mastaba hay un ingeniero que se llama Imhotep, que era el arquitecto de Zoser, de quien está enterrada en esa pirámide, que se llama escalonada, y que va superponiendo mastabas y logrando esta que se considera la primera pirámide escalonada, y que da lugar, es un antecedente a la que vemos después de Keops, con las caras lisas, ¿no? Claro. Así es la de Keops. La de Keops no tiene escalones. No, sería una clásica, no tiene escalones como la de Saqqara. Tampoco es que sean escalones, son como estructuras de mastabas superpuestas en orden decreciente. Bien. ¿Y quiénes construían las pirámides y qué materiales utilizaban? El material es piedra, ¿no? Nos lo estás contando. Es piedra y puede tener un revestimiento de otro tipo de piedra caliza, y fundamentalmente, ¿no? En el caso de la de Keops, tiene cámaras adentro, y el faraón estaba en la del medio, ¿no? Hay como túneles que van hacia abajo, rampas, o no serían rampas, galerías que llevan a lugares falsos donde no estaba enterrado el faraón, para prevenir los saqueos. Y en la del centro, ahí estaría ahí se encontró el sarcófago de Keops. Y con respecto a quienes las hacían, eran trabajadores. Pero no había un arquitecto, no se sabe nombres de... No. Sí, por ejemplo, el de la de algunos han quedado. En el caso de la de Zoser es Imhotep. Bien. Y algunos han quedado. Pero en realidad la hacían los trabajadores, no esclavos, sino que, mira, recientemente se descubrió, recientemente en los años 90, una ciudad de trabajadores, con lo cual se echa por tierra toda
la idea, ha quedado evidencia de que no eran esclavos, sino que tenían sus lugares del esparcimiento que podían tener en ese momento, ¿no? Que no era mucho tampoco. Sí. Ahora, está en discusión todavía cómo se construyeron las pirámides, ¿no? Hay más de una idea al respecto y tenemos un informe que da cuenta justamente de las hipótesis sobre la construcción de estas maravillas. ¿Cómo se construyeron las pirámides? El antiguo Egipto es famoso por sus icónicas pirámides, construidas hace miles de años, cuando aún no existían excavadoras ni grúas, por lo que su construcción está rodeada de incógnitas. Así, los egiptólogos se preguntan de qué manera se resolvió el problema de mover grandes cantidades de piedra. Un hallazgo del año 2018 nos acercaría un paso más a resolver este misterio. Un grupo de científicos de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, y el Instituto Francés de Arqueología Oriental, que se encontraban investigando una serie de inscripciones en una antigua cantera en la localidad de Hatnub, situada en el desierto oriental de Egipto, dieron con una rampa flanqueada por 2 escaleras con numerosos orificios para postes. Si bien la teoría de que los antiguos egipcios usaban rampas para mover las piedras no es nueva, la estructura encontrada por el equipo anglo-francés es significativamente más pronunciada de lo que se pensaba que era posible para la época. Hasta este hallazgo, las incógnitas sobre la construcción de la pirámide giraron principalmente alrededor de cómo se elevaron los bloques, y hasta ahora no se conoce ninguna prueba histórica o arqueológica que resuelva definitivamente este misterio. Pese a eso, muchos egiptólogos se han basado en relatos históricos que versan sobre la construcción de las pirámides egipcias, que sin embargo aportan poco para establecer definitivamente los métodos empleados para elevar los bloques. Así, la mayoría de los estudiosos se basan en los primeros textos que se conservan sobre el tema. Se trata de los testimonios de Heródoto, del siglo V a.C., y Diodoro Sículo, en el siglo I de la misma era. Heródoto sostiene que la pirámide se construyó en gradas y cuando se completó esta estructura, los trabajadores usaron trozos de madera cortos que sirvieron como palancas para levantar el resto de las piedras de escalón en escalón. Es posible que hubiera una nueva palanca en cada nivel de las gradas, o tal vez solo había una muy portátil que cargaban cada vez al siguiente nivel. Mientras, Diodoro Sículo sostiene que se transportó la piedra en una gran distancia desde Arabia y los bloques se alzaron por medio del uso de rampas de tierra. Si bien en la actualidad se sabe que en ambos manuscritos hay algunos errores, estos documentos, sin embargo, dan crédito tanto al método de la palanca como al del plano inclinado. A partir del hallazgo de 2018, los científicos involucrados en su descubrimiento creen que los trabajadores colocaban los bloques de alabastro sobre unos trineos de madera que estaban atados con cuerda a estos postes de madera. Así, podían transportar los bloques de piedra de la cantera en pendientes muy pronunciadas con una inclinación del 20% o más. Las cuerdas atadas al trineo servían como un multiplicador de fuerzas, lo que facilita el desplazamiento del trineo por la rampa. Según la directora de la misión, el hallazgo de Hatnub no se descubrió en ningún otro lugar del mundo. Asimismo, las inscripciones de la cueva que estaban estudiando permiten situar la rampa en la época del faraón Keops, quien construyó la Gran Pirámide. Si bien no existen pruebas de que se haya usado este método para construir la pirámide, la evidencia sí permite avalar que es probable que esta fuera la técnica en uso en Egipto en aquel momento. En cualquiera de todos los escenarios, lo más probable es que de una u otra manera las máquinas simples hayan sido fundamentales para la construcción de estos fascinantes monumentos. Bueno, se sigue investigando, parece, ¿no? Cómo Mucho. se construyeron las pirámides. ¿Se sabe cuánto podía demandar en tiempo la construcción de una pirámide? Se calcula la de Keops, por ejemplo, 20 años con 20.000 hombres. En esos, los trabajadores venían de todos los lados del Nilo, porque, bueno, se aseguraba una supervivencia y aparte, ya te digo que en realidad tenían como un hábitat bastante cerca a la pirámide para
para vivir, ¿no? Una ciudad obrera, una ciudad de trabajadores, exactamente. O algo así. Algo ya nos dijiste sobre el interior de las pirámides. ¿Estaban decoradas en su interior? Mira, las pirámides, estas primeras, las de Giza, no tanto. Sí, debían tener objetos, claro, para acompañar al difunto a la otra vida. Pero lo que va a ser más decorado y que se va a destacar muchísimo van a ser los hipogeos. ¿Qué son los hipogeos? Los hipogeos son tumbas también, pero que están horadadas adentro de la montaña, ¿no? Y que, bueno, las más características son las del Valle de los Reyes, que están cerca en Tebas. Acá estamos cerca del Cairo con las grandes pirámides. Ahora tenemos que trasladarnos a Tebas y también tenemos que hacer un salto en el tiempo, porque, digamos, fueron tan saqueadas que en el Imperio Nuevo se decide otra forma de enterrar a los faraones. O sea, ya no pirámides, sino no, esto que estás contando, los hipogeos. Por ejemplo, el más conocido es el de Tutankamón, o también el de Nefertari, que era la esposa, como dijeron anteriormente, de Ramsés II. Y bueno, ahí sí estaban decorados, y ahí es muy importante la pintura mural, porque creo que es lo que la gente más recuerda, esas leyes que tiene la pintura tan esquemática, de la nariz de perfil, el rostro de perfil, con el ojo de frente, con el torso de frente, pero los pies y las piernas de perfil. Eso es porque la pintura, y también esto se va a volver a notar en el relieve, en los relieves, nos quiere destacar las partes más importantes, el punto de vista más importante de cada parte. Por ejemplo, vos sabés el tamaño de un pie si está de perfil, claro, no de frente. La nariz lo mismo, se sabe si es larga. Como no, es un arte muy esquemático, no es naturalista, no es que vos vas a reconocer de quién se trata, sino que el concepto de la persona, bueno, nos cuenta desde el mejor punto cada parte del cuerpo. Aunque en la vida obviamente uno no puede, no es posible tomar esa posición. Los colores son muy llamativos, los hacían con sustancias minerales, con lapislázuli, con malaquita y demás, y se hacía un gran contorno y se le ponía, digamos, el color aplanado, viste que no hay perspectiva en todo esto, que es, creo que lo que la gente más recuerda. Es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Estamos viendo justamente imágenes de... muy coloridas. Esa es de la tumba de Nefertari, del hipogeo. Bien. Y bueno, también podía haber relieve, el relieve, bajo relieve, que se usa a veces para otro tipo de... no para los hipogeos, porque los hipogeos tenían que estar ocultos en las montañas, y sí por dentro eran como enormes palacios, ¿no? Y en el caso de a lo mejor algún templo, ahí sí había que hacer un trabajo de desgastar la piedra, para que la luz del sol también jugara con esas imágenes desde el exterior y fuera cambiante durante las horas del día, ¿no? ¿Y por qué embalsamaban a los muertos? Bueno, es fundamental este concepto que tienen ellos de la vida después de la muerte, casi que esta vida se vivía para trascender, para ser eternos en la otra vida. Entonces, debían rodearse de todos los objetos, sobre todo en el caso de los faraones, que habían tenido de lujo, de placer, de bienestar, para asegurárselo también en el más allá. Ahora, al más allá, después de la muerte, accedías después de un juicio, el famoso juicio de los muertos, donde se pesaba el alma, el corazón, con una pluma. En este famoso juicio, que también está muy representado en la pintura, estaba, bueno, el dios Anubis, que acompañaba al peso de la pluma del corazón. Si el corazón era más pesado, quería decir que te habías comportado mal en esta vida, y si era más liviano, bueno, era una de las condiciones para pasar a la otra vida. Ahora, el cuerpo, que es lo que me preguntabas, no se podía corromper. Por eso había que embalsamarlo, tener sumo cuidado. Para embalsamarlo se le sacaban las vísceras. Yo me acuerdo en este momento que el cerebro se sacaba por la nariz. Se guardaban todas las partes de órganos en vasos que se llaman cánopes o canopiales, que son más o menos de un tamaño de 40 centímetros, con unas tapas que generalmente tienen
tienen la representación de los dioses en los que ellos creían, y después de otro tipo de procedimientos, se lo vendaba después de hacerle tratamientos también con aceites. El perfume es muy importante en este momento, porque el perfume en aceite, ¿no? Porque es como lo que comunica con el más allá. Y bueno, después de envolverlo con bandas de algodón, porque no podía haber ningún textil animal porque era impuro, entonces después de envolverlo, de tenerlo prensado, con eso se asegura que el cuerpo no se va a descomponer. Y allí le ponen un primer ataúd, pueden tener hasta tres ataúdes o 4, y se les van pintando después con jeroglifos, con esas imágenes como el ojo de Horus, como oraciones para facilitarle el acceso a más allá. Pero era fundamental que el cuerpo no se descompusiera. Claro. Y para eso, en caso de que se compusiera, colocaban un doble en los enterramientos, fuera en el hipogeo, aún en las mastabas o en las pirámides, que estamos hablando del antiguo imperio. Cuando hablamos de hipogeo, es ya Imperio Nuevo, más o menos 1500. Hacemos una pequeña pausa y después de la pausa, Diana, vamos a conversar sobre Tutankamón, uno de los nombres tal vez que más misterio, ¿no?, y más leyenda nos trae desde el antiguo Egipto. Ya venimos, espéranos. Continuamos con Todo tiene un porqué, el antiguo imperio egipcio, nuestro tema de hoy, y Tutankamón. ¿Por qué fue tan importante el hallazgo de la tumba de Tutankamón, Diana? ¿Y qué información obtuvimos gracias a eso? Bueno, fue muy importante porque fue la única que no estaba violada, que no habían entrado ladrones para robar el tesoro, y también porque tiene que ver con Carter, que hizo como un fichaje de cómo estaban las cosas durante 10 años, con lo cual la egiptología tiene como un método académico ya, ¿no? Pensemos que fue descubierta en 1922 y Tutankamón era un faraón joven, porque todo el mundo dice viejo como Tutankamón, pero en realidad es por el tiempo, claro, como 1300 años antes de Cristo, y bueno, que se encontró en su tumba la momia, el sarcófago y todo lo que era la vida cotidiana, digamos, para el enterramiento, la vida cotidiana, digamos, los conocimientos de cómo se enterraban a los faraones. La única tumba que se encontró completa. Nos hablaste mucho de tumbas, pero también construían templos, sí, los egipcios. ¿Qué puedes decir sobre también ellos? Los templos son el que te voy a destacar, que es el de Luxor o el de Karnak, es de Tebas, enfrente del lado este de donde sale el sol. El Valle de los Reyes está donde el sol se oculta, y eran para los dioses. Los templos eran moradas para los dioses. En el caso del de Luxor era para Amón, y tenía una arquitectura que se destacaba primero por una gran avenida, con 2 pilonos, que son esos muros tan grandes de forma trapezoidal, con obeliscos. De hecho, ciudad de paso, hay uno que se fue para la Concordia en 1830 más o menos, en la época de Champollion. Después entraba a un lugar que era como un patio donde podían entrar los fieles, y después ya no, lo que se sucede es una sala con columnas, hipóstila, y después, bueno, ya viene el santuario. Y destaco que en estos templos solo podía entrar el faraón y los sacerdotes, el pueblo no es como una idea de iglesia. Bien. O sea, todo se hacía en una avenida, la asistencia del pueblo, que estaba rodeada por esfinges, en el caso de Luxor. Esfinges, ¿qué son las esfinges, Diana? Las esfinges son una mezcla de león con cara de humano. Tenés una justo atrás tuyo y bueno, vamos a hablar un poco de esfinges porque vamos a hablar de las representaciones artísticas de Kefren, que tuvo una esfinge. Claro. Vamos a verlo. Kefren fue un faraón que gobernó desde el año 2521 a 2457 a.C. Es uno de los monarcas más recordados por las representaciones artísticas que se hicieron en su honor y que sobreviven hasta nuestros días. La gran esfinge de Giza y la estatua de Kefren están entre las más destacadas. La esfinge es una imponente escultura ubicada junto a las pirámides de Giza. Tiene cerca de 20 metros de altura y más de 70 de largo. Está formada por una cabeza humana y el cuerpo de león, algo que para los antiguos egipcios reunía en una misma figura la inteligencia y la fuerza, dotes con los cuales Kefren quería ser recordado. Se cree que fue creada alrededor del año 2500 a.C. como parte del complejo funerario de Kefren. Hoy, la esfinge tiene la tonalidad de la piedra, pero en su momento estaba recubierta de colores. El cuerpo era rojo y la prenda que cubría su cabeza presentaba rayas blancas y azules. La parte superior de la esfinge se encuentra mejor conservada debido al material de la piedra en la que se realizó.
De todos modos, el resto del cuerpo contó con la ventaja de pasar gran parte de su historia enterrado en la arena, lo que ayudó a preservarlo de la erosión. A lo largo de su vida, este faraón mandó a hacer muchas representaciones en piedra de su figura, pero pocas aún persisten. La otra gran escultura que se le conoce es la estatua de Kefren. Fue esculpida en roca diorita de un brillante color negro y nos muestra al faraón sentado solemnemente en su trono. Es la simbolización más prototípica de un monarca investido como un dios. Aunque no se conoce su nombre, el artista que la esculpió debió haber sido uno de los más talentosos de su tiempo. La piedra de diorita es extremadamente dura. Esculpir en ella requiere mucha maestría. El resultado final es una obra finamente labrada y sobre todo muy pulida, lo que le proporciona una clara suavidad natural y al mismo tiempo transmite la idea de un personaje sobrehumano. Así se los consideraba a los faraones y así fue como Kefren quiso que la posteridad lo recordara. Tras más de 4000 años, las obras que lo representaron sobreviven y son una de las principales reliquias del antiguo Egipto. ¿Hubo más expresiones artísticas destacadas en el Antiguo Egipto, Diana? Y claro, la estatuaria, una de ellas que es muy hierática, muy de comunicar con lo trascendente, los tronos, todo lo que es mobiliario, todo lo que se encuentra, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, la joyería, los perfumes, que eran religiosos y que actuaban como, ya te digo, como un camino para comunicarse con los dioses. Mucho, entonces hay mucho para aprender sobre el Antiguo Egipto. Esperamos haberte dejado con ganas de ir por más. Diana, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado y contarnos todo lo que sabes. Volvemos a encontrarnos seguramente muy pronto. A vos te digo que también volvemos a encontrarnos muy pronto en nuestro próximo programa con más preguntas, nuevas respuestas sobre otros asuntos, porque todo, pero todo tiene un porqué. Ahora te quedás con Juani, Belkov, Andino y Cata Delía y todo el equipo de Altavoz a continuación en la televisión pública. Muchas gracias. Chau, hasta la próxima.